Hola, estamos aquí para una nueva presentación, para una nueva pizarra, esta vez sobre la ley de transparencia. Bueno, para ser exactos, se llamaría ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Por cierto, es la ley 19/2013 de 9 de diciembre. Es muy importante el nombre de la ley, primero porque es extraordinariamente fácil de preguntar el nombre de la ley, ya es bastante compleja, es bastante larga, pero es que además nos va a ayudar a conocer la estructura de la ley, que a su vez nos va a ayudar muchísimo a entender lo que es la propia ley. Si os fijáis, nada más empezar, nos encontramos con un título primero que va a tratar de la transparencia, en concreto la transparencia a través de una publicidad activa y luego a través del derecho al acceso a la información. ¿Veis? Aquí al acceso a la información, acceso a la información. Y mirad, título 2, buen gobierno, tendríamos aquí el buen gobierno. Y para acabar tendríamos un título tercero que se llama Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que va a ser, como indica su propio nombre, el que va a estar pendiente de la transparencia y el que va a estar pendiente del buen gobierno. La estructura de una ley siempre es importante para estudiar cualquier tema y es que, repito, en este caso nos va a ayudar muchísimo conocer la estructura de la ley. Por ejemplo, el primer detalle es una ley que tiene 4 títulos. Empezamos con lo de siempre, que ¿cuántos títulos tiene la ley? Pues una primera pregunta de test muy tonta. Tiene obviamente 4 títulos, pero si nos preguntan cuál es el último título, pues el título es el tercero. Pero es muy interesante de esta ley el hecho de que dentro del título preliminar, que normalmente en cualquier ley que estudiemos suele ser el artículo 1, objeto de la ley, artículo 2, ámbito subjetivo, artículo 3, por ejemplo, principios, que es algo muy normal en las leyes de estos últimos años, pues aquí nos encontramos con la curiosidad de que tenemos un único artículo, el del objeto, en el título preliminar, que, oh sorpresa, adivinad de qué trata. Trata de la transparencia, el acceso a la información y del buen gobierno. Y luego, a su vez, de lo que puede ocurrir en el caso de incumplirse con esas obligaciones de buen gobierno. Eso es lo que dice el artículo 1. Pero luego lo segundo que tendríamos que encontrarnos en el título preliminar sería el ámbito de aplicación, pero fijaros dónde está el ámbito de aplicación. Está en el capítulo primero del título primero. Y esto tiene una explicación muy curiosa. Y es que esta ley tiene artículos que se aplican a toda la ley prácticamente, pero casi todos los artículos se dedican a un título concreto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en el buen gobierno se aplica a los altos cargos. Y entonces en los primeros artículos del título segundo va a decir quiénes son los altos cargos y cada vez que haya que referirse a ellos, la ley dice, lo previsto en este apartado se da aplicación a aquellos que están dentro del ámbito de aplicación de este título, del título segundo. Y lo mismo va a pasar en el título primero, cuando veamos que quienes tienen que tener unas páginas web, quienes que llevan una publicidad activa, quienes tienen que seguir un procedimiento administrativo para dar derecho de acceso a los ciudadanos, pues serán aquellos no del ámbito de aplicación de la ley, sino del ámbito de aplicación del presente título, porque lo dicho, luego va a haber determinados aspectos de la ley que solo se aplica a los altos cargos, a aquellos a los que se aplique el título segundo. Entonces, como hemos visto, la estructura de la ley es muy interesante. Pero si os parece, vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos apartados. Hemos ya hablado del objeto de la ley, que es simplemente enumerar la ley, para que no nos quede nada no nos quede nada perdido, pues puedo leer el artículo 1 de la ley, que dice: el objeto de esta ley es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, garantizar y regular el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Donde nos vamos a encontrar realmente con las primeras dificultades de la ley es ya en el artículo 2. Recordad, no está en el título preliminar, sino que está en el título primero. Y el artículo 2 está dentro del capítulo primero, que es ámbito de aplicación. Y nos encontramos una
una disposición de elipses que estáis viendo aquí y que que hemos visto, vamos a ver en otras pizarras, que por ejemplo en la ley de contratos del sector público o en la ley de régimen jurídico del sector público. Mirad, vamos a ponerlos aquí. Ley de régimen jurídico del sector público, ley de contratos, vamos a ponerlo bien, ley de contratos del sector público. Fijaros, por favor, esto de aquí. Este ámbito de aplicación que vamos a empezar a explicar ahora aparece tanto en la ley de régimen jurídico del sector público como en la ley de contratos del sector público. Me gustaría deciros que estudiando esto ya nos ahorraríamos estas dos leyes, pero para nuestra desgracia, aunque se parecen mucho, va a haber unas diferencias bastante importantes que pueden causarnos problemas a la hora de memorizar, a la hora de una pregunta de test. Primero, antes de nada, ¿por qué nos encontramos aquí administraciones públicas, aquí un conjunto de entes como fundaciones, sociedades mercantiles y aquí partidos políticos? Pues mira, tenemos que empezar explicando un poco esto de estas leyes. Muy rápidamente, y esto sale en distintas pizarras y no pretendo ser muy pesado, pero es que conviene ser redundante en este punto, es que recordéis que todo esto del ámbito de aplicación tan complejo reside en que históricamente nosotros teníamos una administración. Además, históricamente hemos tenido una administración que era la del Estado. Luego surgieron las administraciones locales. Y luego ya con la comunidad, con la Constitución, pues aparecen las comunidades autónomas. Pero algo que siempre ha existido es que dentro de esta administración puede haber aquí un órgano que necesitara mucha atención, muchísima atención presupuestaria y eso o atención jurídica, y eso hiciera que esto, desde casi los primeros tiempos, ese órgano se saliera, se sacara de la administración, que un órgano desconcentrado se convirtiera en un órgano descentralizado, del que habla de unos principios del artículo 103 de la Constitución española. La famosa desconcentración, que es órganos que se organizan jerárquicamente, y la descentralización, que es sacar un órgano y convertirlo en un organismo. Y históricamente, muy rápidamente aparecieron los organismos autónomos. Entonces son pequeñas administraciones, si os dais cuenta que van a gestionar cuestiones concretas. Son los famosos institutos nacionales, como antiguamente el INEM, Instituto Nacional de Estadística, Instituto Nacional de las Administraciones Públicas. Luego incluso algunos son tan especialitos que son ellos mismos entidades gestoras de la Seguridad Social, servicios comunes de la Seguridad Social. Fijaros que ya aparecen por aquí. Bueno, pero daba igual. ¿Por qué? Porque el ciudadano lo que percibía era que, bueno, una administración, tenía que hacer cola, tenía que llevar papeles. ¿Qué ocurrió? Que la siguiente evolución fue que la administración se dio cuenta de que a veces necesitaba actuar conforme a las leyes del mercado. Debía actuar conforme al derecho privado. Es decir, si el ayuntamiento tiene que transportar a los viajeros de un sitio a otro, no les va a obligar a hacer como aquí, echar una solicitud y haber un procedimiento con recursos, sino simplemente se paga. Bueno, pero se crean las empresas públicas. ¿Qué ocurre con estas empresas? Que su dinero, su capital es absolutamente público y hay un control presupuestario muy importante. ¿Qué es lo que va sucediendo en los últimos años del siglo XX y que hemos estado asistiendo en los primeros de este siglo XXI? Que aparecen las sociedades mercantiles. Entonces ya, fijaros que ya no hay ángulos, ya es una sociedad mercantil, una sociedad anónima que curiosamente, pues mira, tiene dinero, se divide en acciones y aunque mayoritariamente las acciones son públicas, pues estas a lo mejor se convierten en privadas. Pero lo más importante es que esto ya no es una empresa pública. Ya no hay ese control administrativo que hay en las administraciones o presupuestario que todavía puede haber en las empresas públicas. Pero es que además a las sociedades pues ya se empiezan a sumar las fundaciones, los entes públicos especiales, las corporaciones. Fijaros que ya empieza el dibujo a ser muy extraño. Lo que hay aquí es ni más ni menos que una línea de huida, una línea de fuga, que es lo que la doctrina llama huida del derecho administrativo. Y es muy importante para entender todo lo que se nos viene encima. ¿Por qué? Porque ya en mitad de la crisis y en mitad de una regulación muy europea se dan cuenta de que en este movimiento lo que ha habido es mucha falta de control
económico y se ha perdido mucho dinero. Y desde Europa viene una normativa, sobre todo que se va a ver en la ley de contratos, que no, esta ley se va a aplicar, sí, a las administraciones, pero cosas que ya no son administraciones. Así que cuidado. Nos vamos a encontrar que Europa nos dice, a ver, tienes que aplicar a estos y también a estos. Pero es que ya llega un momento en que dice Europa, no, déjate de líos. Esto se va a ver un adelanto de la ley de contratos en que va a decir, déjate de líos de administraciones y leches. Va a haber poderes adjudicadores. Y en nuestro caso, pues vamos a ver que nuestra ley insiste, no, es que nosotros históricamente tenemos administraciones y luego cosas que no son administraciones. Bien, Europa ha dicho algo muy sencillo. Mira, no me interesa ya la forma que tiene, me interesa esto, el dinero. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. ¿Hay dinero público? Se aplica la norma. Esto de aquí. Ay, no, pero es que esto no es una administración, esto es una... No te estoy preguntando. Esto de aquí, esta fundación, esta sociedad, esta asociación, esta corporación, ¿recibe dinero público? Sí, pues se aplica la ley. Y en el caso de la ley de transparencia y también, por cierto, la ley de contratos, esto se lleva ya a un punto aún más alejado, más extremo. Un partido político, un sindicato, oiga, perdone, un partido político, un sindicato no es una administración, ya, pero el dinero que maneja mayoritariamente ese partido, ese sindicato, esa ONG, que vamos a ver luego un poquitín más detalladamente, ¿es dinero público? Sí, pues entonces, señor mío, le aplicamos la ley, que en este caso, la ley de transparencia. ¿Qué ocurre? Que en el caso de esta ley de transparencia vamos a ver que es muy importante destacar que sigue habiendo una división. Entonces, por un lado, tenemos que distinguir las administraciones públicas porque a ellas la ley y solo a ellas les va a obligar a tomar una serie de medidas, como por ejemplo publicar unos planes o publicar los bienes inmuebles, que no les va a obligar a hacerlo a estas otras y menos a estas otras. Y luego además, por ejemplo, en el artículo 2 nos vamos a encontrar un enunciado que nos va a servir para lo dicho, para explicar la ley de contratos o la ley de régimen jurídico del sector público. Fijaros, el nombre es sector público, ya no es tanto administración como sector público, entendido por sector público donde hay dinero público. Bueno, pues fijaros, en el ámbito de aplicación, en concreto de esta ley, es muy curioso que nos fijemos en que tenemos las administraciones de toda la vida, la administración territorial del Estado, la administración autonómica, la administración local, las administraciones institucionales que se llamaban, que son los organismos autónomos. Aquí se meten las EPEs específicamente, las empresas públicas, las entidades gestoras de la seguridad social, que esto en el fondo se parece muchísimo a organismos autónomos, pero son tan específicas que tienen su propio régimen. Luego metemos otras entidades de derecho público. Esto la verdad es que se empieza a complicar. Aquí, por ejemplo, la letra C del artículo 2 te habla de entidades públicas empresariales y entidades de derecho público que con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida en la ley tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector de actividad. Esto, por ejemplo, sería la CMV, la Comisión del Mercado de Valores o del Mercado de Telecomunicaciones, distintas entidades controladoras, la Agencia de Protección de Datos, etc. Luego tenemos que se incluyen las universidades. Esto es muy importante. Se incluyen las universidades. ¿Por qué comento esto? Porque cuando vemos la ley de contrato del sector público, las universidades se consideran administraciones públicas. Pero cuando veamos la ley de régimen jurídico del sector público, las universidades no aparecen como administraciones públicas. Y otros que aparecen aquí también con el símbolo este de que, bueno, le hemos puesto el símbolo de warning, de cuidado, lo tenemos en las universidades, que son administraciones en esta ley y en la de contratos, pero no en esta. Y las otras son, atención, que estos son muy importantes, las mutuas colaboradoras de la seguridad social. Es muy importante estas. ¿Por qué? Por dos detalles. Primero, señoras y señores, nos encontramos con unas entidades que son privadas.
Es decir, son privadas, no pertenecen, no hay ni siquiera dinero público en un sentido estricto. Son entidades privadas, son mutualidades de seguro. Lo que pasa es que son colaboradoras de la seguridad social. Pero ¿qué nos encontramos? Que manejan mucho dinero público y manejan prestaciones tan importantes como las de la seguridad social. Ellas son las encargadas de dar determinados subsidios que antes daría el Instituto Nacional de la Seguridad Social y ahora las van a dar a ellas. Por eso tienen que ser, conforme a esta ley, especialmente transparentes. Pero es que luego también van a aparecer en la ley de contratos con un régimen especial. Por eso las ponemos aquí. Luego, si seguimos con la ley en los apartados E, F, G, H, I, nos vamos a encontrar con la letra F, que no le he puesto aquí, ha sido un fallo mío, que vamos a dibujarlas, que sea el Congreso, el Senado, el Poder Judicial, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico Social, la Casa Real, que estas en realidad no son administraciones, sino que son instituciones constitucionales y aparecen aquí. La verdad es que tenía que haberles haberlos dibujado previamente y haberles puesto un warning de estos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que estas instituciones están fuera de una cuestión muy importante de esta ley, que es la reclamación en materia de transparencia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Entonces, teníamos que haberlas puesto aquí, la verdad, en la siguiente presentación las vamos a poner directamente aquí. Está lo dicho, son especialmente importantes porque van a estar excluidas de la reclamación ante el Consejo de Transparencia. Luego, si seguimos con la letra G, H, I, volvemos a cuestiones que vienen en la ley de régimen jurídico, en la ley de contratos, las fundaciones del sector público. En la ley de contratos habla que se tenga más del 50%. Las sociedades mercantiles, aquí tanto en la ley de contratos como aquí, que tengan más del 50% de participación pública, bien directa o bien indirectamente. Luego, aquí también es importante las asociaciones de las anteriores asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstas en este artículo. ¿De acuerdo? Además, ya lo he dicho, van a ser especialmente también importantes en la ley de contrato del sector público. Y fijaros, hasta aquí el apartado número 2, pero el artículo número 2. Pero el artículo número 3 ya nos vamos directamente a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, entidades privadas que perciban dinero, es decir, vamos a decir ONGs, es decir, ya entramos en entidades privadas. Todas estas tienen en común que son entidades privadas, pero que hemos dicho que lo importante para Europa es esto, el dinero. Si tienen dinero público, estarán sometidas a la presente ley. A efectos de test es muy interesante, vamos a llamarlas las ONGs para no decir entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones públicas, porque tienen muchas y variadas preguntas de test que giran en torno a unas cantidades de dinero. Obviamente no cualquier ONG o, por ejemplo, una asociación de vecinos que, claro, recibe dinero del ayuntamiento. Tienen que ser ONGs o tienen que ser asociaciones vecinales que reciban mucho dinero. ¿Qué se entiende por mucho dinero? 100.000 euros. ¿Vale? Pues de acuerdo, todo lo que reciba más de 100.000 euros estarán sometidas a la presente ley, a lo descrito en el presente título, acordaros. Pero, ¿qué ocurre? Que hay un tramo muy curioso que es entre 100.000 y 5.000. ¿Vale? Hay que decir que si es menos de 5.000 están excluidos radicalmente de la ley. Si están más por encima de 100.000, están incluidos radicalmente dentro de la ley. Y aquí hay una franja muy interesante que solo estarían incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley si el 40% del total de sus ingresos anuales tienen carácter de ayuda o subvención pública. Cuidado, repito, si por ejemplo yo tengo una pregunta tipo test, pero que sea una especie de caso práctico, si una asociación de vecinos tiene 4.000 euros, de los cuales 3.000
¿Son públicos? ¿Está sometido a las funciones de transparencia de esta ley? No. ¿Por qué? Porque aunque supera el 40%, gana menos de 5.000. Y luego, si reciben más de 100.000 euros, da igual que eso sea el 40%, el 5% o el 200%. Si estás por encima de 100.000 euros, estás dentro del ámbito de esta aplicación, sí o sí. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a cerrar esta pizarra hasta aquí. Hemos dicho estructura de la ley, objeto de la ley, ámbito de aplicación de la ley. En las siguientes pizarras vamos a colgar la parte de transparencia, que es el capítulo 2 y el capítulo 3 de este título primero de la ley, y en otras pizarras pues lo gastaremos en el buen gobierno, y a lo mejor haremos otra dentro del buen gobierno, otra separada con el Consejo de Transparencia. Nos vemos en la siguiente pizarra. Estudiadme.